la movilización ha sido la que nos ha forjado, sin dejar de ser educador, porque esa es otra de las cosas que queremos hacer, que el educador comprenda la movilización, pero que no se suelte del movimiento social, que los derechos de los educadores sean respetados o conquistar derechos, pero que también se conquisten los derechos de padres, madres de familia, de estudiantes, es decir, ir caminando a la par entre la organización gremial, la organización asalariada y el movimiento social. Y eso es lo que nosotros intentamos hacer, de que esa correa de transmisión se mantenga. La vivienda popular pusieron a su merced cuando en solidaridad fundaron a Proviten. Cómo se contribuye, cómo se aporta al movimiento social y cómo se le aporta al movimiento sindical en Azoinca, tiene que ver también un poco en ese coletazo que da los procesos revolucionarios en América Latina. Por ejemplo, en 1960 es clave para Colombia, pero especialmente para el Cauca, porque la Revolución Cubana, eso da un impacto increíble. Estamos hablando de Camilo ahora a propósito de los 50 años, pero estamos hablando también del Che, pero también hablamos de Fidel. Entonces en 1970 acá, algunos que todavía no nacíamos, compañeros que se fueron forjando en esa izquierda, sintieron la necesidad de permear los organismos, porque es que los organismos sindicales en Colombia han sido de derecha, algunos siguen siendo de derecha. Entonces, ¿cómo lograr que los organismos sindicales cumplan su papel? Y fue a propósito de esa influencia de la izquierda cubana, de la izquierda rusa. Entonces, 1980 tiene una situación como compleja en el Cauca a nivel sindical, porque los organismos se dedicaron a lo electoral, es decir, a elegir y ser parte de la institucionalidad. Y ese ha sido uno de los errores más graves que han existido en los movimientos. Un poco de lo que dice Raúl Civechi, ¿no? El estado del ser y el no ser. No podemos plantearnos un estado del no ser y cuando logremos algo, estar en el lado del ser. Una contradicción tenaz. Entonces nosotros acá decimos, bueno, para poder reivindicarnos en la dignidad, distanciémonos del sufragio universal burgués. Y lo hacemos. Pero no lo hacemos la gran mayoría, sino que lo hace un pequeño grupo de activistas que siguen conservando los principios de la teoría de los trabajadores contextualizada en el siglo XX, puesta para el siglo XXI. Y comenzamos a marchar. Entonces, primer principio es reconocer que aquí existe un conflicto de clase, una lucha de clases. Quien no reconoce eso, entonces le gusta ser explotado por el capitalismo. Entonces, primer principio, existe una lucha de clases. Dentro de ese principio es confrontarlo a través de la huelga. No existe otro método. Hoy los organismos sindicales la huelga la han cambiado por jornadas de 2 horas y caminatas por un lado de la vía. Y nosotros decimos, no, eso no nos sirve. Lo que nos sirve es movilizar el pensamiento tomando realmente actos que afecten la economía capitalista. Y es la huelga, pero la huelga total. Y el otro momento de ese principio de confrontar al imperialismo es no utilizamos los recursos de los organismos nuestros para la vía electoral burguesa. No lo utilizamos para la democracia burguesa. Entonces eso fue gestando un movimiento chévere, porque criticábamos las cosas desde ese estado del ser para crear una condición de no ser. Pues así las cosas, se nos da un movimiento en 1983.
pero ese movimiento se frustra infortunadamente por el movimiento telúrico que hubo en Popayán. Y claro, eso frustró lo reivindicativo, pero creó una cosa bacanísima que fue, aquí hay una necesidad y se llama vivienda. Los docentes de Colombia ya tienen su sindicato. Tenemos nuestro proyecto grande que es Provite, donde nosotros empezamos entregando vivienda a partir de que los profes desde 1983 perdieron su vivienda, algunos tenían necesidad de vivienda a través cuando se dio el terremoto de esa época, y entonces esa fue una de las necesidades sentidas. Empezamos ubicando un terreno que lo tomamos, luego los compañeros lo invadimos prácticamente en el centro de la ciudad, y luego fueron expulsados los compañeros que lograron invadir este terreno. Esto permitió que pensáramos más allá en esa necesidad que tenían los docentes, y con un aporte que nos dieron todos los maestros del país, desde FECODE, empezamos un fondo, y a partir de ahí empezamos a conseguir un terreno para los profesores que necesitaban vivienda. Nosotros en Villadocente, por la necesidad de los compañeros, porque económicamente el sueldo no es muy bueno, entonces los profes nos pedían crédito, es decir, nosotros también prestamos el servicio de crédito para la vivienda, así fue que nacimos, pero también nos pedían crédito para lo de la remesa mensual. Entonces por eso buscamos un local en el centro de la ciudad, lo buscamos, tratamos de conectar con el programa de soberanía alimentaria, empezar con algunos productos, y como veíamos que sí era fácil comercializarlos, entonces ubicamos este espacio, logramos comprarlo y aquí estamos, prestando el servicio a los compañeros. La estación de gasolina, fuente de alta combustión. Provitec avanza del 83 al 90, se logran planes de vivienda, un centro recreativo y el crédito y el ahorro, pero en una forma distinta al sector financiero capitalista. Y lo que empezó con 126 compañeros, terminó con 2.000, con 3.000 afiliados. En 10 años, esa organización de economía popular creó las condiciones necesarias para que nos tomáramos, ahí sí, ya siendo parte del organismo nosotros, nos tomáramos la dirección de Asoinca. O sea, se creó un organismo de economía popular y ahora nos tomamos la dirección de un organismo político. 1996 es el momento cuando nosotros llegamos a la organización sindical Asoinca. Y se llega a Asoinca, primero, pues acabando con todos los vicios. Y resulta que si ustedes ven que el movimiento social acá se agita, el mismo movimiento social se queda pegado es precisamente por los errores que comete la dirigencia. ¿Y son cuáles? Cobrar sobresueldos, por ejemplo, cobrar prebendas. Eso mina la confianza de las bases. Entonces acá en Asoinca no tenemos esas cosas. No tenemos sobresueldo, no tenemos gastos de representación. Es decir, todos los recursos, los aportes del magisterio se van para el magisterio. Ningún directivo tiene por qué beneficiarse de esos recursos. No, así las cosas, entonces el prestigio crece. En Provitec hoy ya no tenemos vivienda nomás, sino que hay centro recreativo, hay plan vida, hay 3 estaciones de gasolina, hay un supermercado. Entonces la cosa se pone ya en una dinámica distinta. Lo que empezó con 126 termina siendo hoy 6.000 afiliados. Y esos 6.000 afiliados en torno a ese, llamémosle así, a esa práctica de demostrar que es posible en el capitalismo tener una economía popular. Y en Asoinca demostramos que es posible de conquistar derechos, y lo más importante, no solamente conquistar derechos, sino
demostrar que se puede confrontar al patrón, que se puede confrontar al imperialismo. La envidia jamás podrá menguar esta noble empresa de docentes aguerridos en contra. No podemos nosotros hablar de educación popular, o mejor, de economía popular, sin plantearse una educación popular. ¿Cómo esta organización Provitec llega al aula de clase? A través de Asoinca. Entonces, ahí creamos condiciones de formación. Entonces, en el 2000 se hace una huelga al gobernador de ese momento y se logra una semana de formación única y exclusivamente coordinada por Asoinca. Nosotros formando a los educadores. Y desde el 2000 tenemos esa semana en junio. Nosotros diciéndoles, miren, ¿qué política, qué ideología, para qué educación y para qué economía? El educador tenga esa sensibilidad de reconocer su papel político entre el aula de clase y el movimiento social. No existiría otra forma. Es decir, si nosotros nos quedamos solo pegados en el organismo Provitec, estaríamos siendo solo un sector y beneficiando solo un sector. Pero nuestro propósito es que Provitec y Asoinca sean ese núcleo, esa correa de transmisión, ese detonante, ese provocador, para que el resto comiencen a hablarse de economía popular también. Por esta causa que asombra, colombianos como ustedes sudan patria y hacen honra. Lo que estamos haciendo acá es resistencia. En Colombia aún no existen las condiciones para plantearse la educación popular como política de Estado. Lo que el Cauca está haciendo a través de Asoinca es parar la necesidad, demostrar la necesidad. Lo que estamos haciendo nosotros es aportando nuestro granito de arena para gestar poder popular, para sumarle al poder popular. Y que cuando realmente existan las condiciones de que la educación popular sea una política de Estado, ya no tengamos que empezar de ceros, sino que ya hay un abono, ya hay un trabajo adelantado.